Hola, mi nombre es Fanny Martel. Imparto clases de español a los estudiantes de primero a sexto grado en la Escuela Vida Abundante School de Tegucigalpa, Honduras. Es un placer poder compartir con ustedes una de las grandiosas experiencias que he tenido con mis estudiantes aquí en Tegucigalpa. Y bueno, el tema que yo impartí hace algunas semanas fue el tema de la narración. Como ustedes saben, los niños les gustan mucho las historias, los personajes que tienen algunos poderes. Y de esto se trataba nuestro tema, el poder de Dios y el poder de, de algunos personajes que nosotros hemos escuchado en las narraciones. Y uno de los puntos importantes es que las narraciones son ficticias con algunos elementos reales, ¿verdad? Y que muchos de esos elementos o de esos personajes que están en las historias, pues no son reales, no existen en nuestra realidad y que solamente existen en la imaginación y la creatividad de los autores de estos textos. Entonces, yo les comentaba a ellos, les preguntaba, mejor dicho, cuáles eran sus personajes favoritos de diferentes narraciones, ya sean películas, cuentos, fábulas, leyendas, etc. Y ellos me mencionaban, a mí me gusta Batman, a mí me gusta Superman, las niñas me decían, me gusta las princesas, la Cenicienta. Otros me decían, pues, nos gustan mucho los piratas. Entonces les dije yo, ¿por qué les gustan tanto los piratas? ¿Qué tienen de importante los piratas? Ellos me decían, son invencibles, les gustan las aventuras, ellos siempre van por el mar, luchan, son muy fuertes y la gente le tiene mucho miedo. Entonces decidí hacer una clase utilizando una hoja de papel y también una historia. La historia se llama El Capitán Malapata. A medida que yo iba narrando la historia, iba realizando algunas figuras con el papel que eran parte de la narración, ¿verdad? De la historia del Capitán Malapata. Entonces la historia va así. Es la historia del Capitán Malapata. El Capitán Malapata era un hombre muy famoso en el mar porque era un gran pirata, un pirata famoso que había encontrado muchos tesoros y que había destruido miles de barcos. Nadie lo podía vencer, nadie podía con él, ni siquiera el mar. Esas eran las descripciones o características que se le daban a este gran pirata. Un día, el capitán Malapata decidió realizar una nueva expedición para poder traer tesoro, pero sobre todo andar robando los tesoros de otras tripulaciones. Esa era una de las características también del capitán Malapata. Así que decidió volver al mar. Hacía mucho tiempo que ya no estaba navegando, pero dijo, no, ¿cómo es posible que la gran leyenda del capitán Malapata solo haya quedado como leyenda y que no haya sido cierto? Así que voy a ir a el mar. Se colocó su sombrero de pirata y fue al muelle. Cuando fue a uno de los muelles, le dijo a todas las personas, a los hombres, a los pescadores y a todas las personas que estaban ahí, que él iba a hacer un gran barco y que para este barco necesitaba una grandiosa tripulación. Pero no iba a ser cualquier tripulación, tenía que ser una tripulación muy fuerte. Así que el capitán Malapata construyó un gran barco. El gran famoso barco La Tempestad. Así se llamaba el barco, La Tempestad, porque nadie podía contra él. Él decía que era invencible, que ese barco jamás nadie lo iba a destruir, y mucho menos al gran invencible capitán Malapata. Pues entonces empezaron a llegar tripulantes fuertes, altos, fornidos, tripulantes muy, pero muy temibles, y que ellos jamás le tenían miedo a nada.
ni siquiera al gran mar. Pues entonces se subieron a la tripulación, se subieron al barco, y mientras estaban navegando, llegó una gran tormenta. La gran tormenta empezaba a mover el barco y las personas que estaban ahí no sabían qué hacer. Ni siquiera el capitán Malapata, y daba órdenes por aquí, daba órdenes por allá, pero la gente estaba pero muy asustada y dijo, no vamos a poder. Y se escuchaban muy fuerte las olas que estremecían ese barco, y el barco se destruyó de una parte. Y aún así el capitán Malapata, sigamos, este barco es invencible. Y cuando de repente terminó de hablar, otra parte del barco se destruyó, quedando solo una parte del medio. Pero todavía quedaban las velas y seguía, aunque sea poco, pero las velas también se destruyeron. Se destruyó todo ese hermoso barco, y el pobre barco destruido cayó en el fondo del mar sin volver a saber del capitán Malapata. ¿Qué pasó?, decían todos. ¿Qué pasó con el temible capitán Malapata? Debemos de ir a ver dónde está, dónde quedaron sus rastros. ¿Cómo es posible que se haya perdido si es invencible? Pues entonces los periodistas fueron a la isla buscando al pobre capitán Malapata, y lo único que pudieron encontrar fue su camisa. La única prenda que pudieron encontrar del pobre capitán Malapata fue su camisa. Todos dijeron, yo creo que se los comieron los tiburones o se ahogaron y ahora ya no volverán. Así que empezaron a tomar fotografías. Los periodistas tomaban fotografías de la camisa que había quedado del pobre capitán Malapata. Eso fue lo único que sobrevivió. Así que el capitán Malapata realmente no fue tan invencible como él lo decía. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, les contaba esta historia, pero también les mencionaba que este capitán Malapata y que esta historia era una historia ficticia. Así que no se pusieran tan tristes por lo que había pasado con él. Porque teníamos otro personaje que su historia es real, que pasó en la vida real. Y ese es nuestro personaje, Jesús. Jesús era un hombre muy poderoso. Un día, este hombre también se fue en un barco muy grande, donde iban sus discípulos. Los discípulos, al ver que Jesús iba a ir, pues ellos estaban tan seguros y pensaron que su viaje iba a ser grandioso. Así que decidieron navegar, pero mientras iban navegando, cayó también una terrible tormenta que acechó el barco donde iban todos los discípulos de Jesús. Y entonces, sucede que ellos tuvieron mucho miedo y empezaban a gritar, ¿qué? ¡Nos ahogamos! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡El barco se está hundiendo! Y empezaron a gritar. Mientras Jesús estaba muy tranquilo durmiendo al fondo del barco. Estaba tranquilo. Entonces ellos, al sentir la desesperación y que no podían con su barco, empezaron a llamar a Jesús y le dijeron, Jesús, levántate, levántate, hay una gran tormenta. ¿No ves lo que está pasando con nuestro barco? El barco se está hundiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jesús? Entonces el barco empezó a navegar y a navegar, y la tormenta no paraba, pero Jesús les dijo, ¿qué les está pasando? ¿Por qué están perdiendo su fe y su confianza si estamos bien? Entonces Jesús, con una sola voz, le dijo al mar y al viento que se calmaran. Y el mar y el viento le obedecieron. Y el barco llegó bien hasta la orilla.
salvando a los discípulos. Ah, esto sí es cierto. Y esto es un personaje verdadero. Un personaje que no ha muerto. Bueno, sí murió, pero también resucitó al tercer día. Entonces, yo les mencionaba a ellos acerca de estos personajes. Un personaje ficticio, que las narraciones nos colocan personajes ficticios, pero también nos colocan personajes que sí han existido. Entonces mencionábamos que el capitán Malapata no era tan indomable como él decía. Tenía algunos poderes, claro, el poder de robar, el poder de hacer a través de la violencia que otros le siguieran. Pero Jesús no. El poder de Jesús era a través del amor, de la protección hacia sus hijos. Y aparte de eso, el capitán Malapata tenía un poder humano, un poder limitado, un poder que de una u otra manera iba a terminar, mientras que el poder de Jesús es un poder divino, un poder ilimitado, el poder de la vida, el poder de la muerte, pero sobre todo el poder de la paz. También mencionábamos que el capitán Malapata no podía salvarse. No tenía el poder de salvar, aunque él decía que era invencible. No pudo salvar su tripulación, ni siquiera se pudo salvar a él. Pero Jesús sí tiene el poder de salvar. Salvó a sus discípulos, salvó también a su vida y sobre todo puede salvar la vida tuya y mi vida. Entonces, les colocaba las imágenes en la pizarra, tanto del capitán Malapata como de Jesús. E íbamos colocando algunos cuadritos con frases o con cosas que podía realizar o el capitán Malapata o Jesús. Por ejemplo, el primero, provocar miedo. ¿Quién provoca miedo? ¿Jesús o el capitán Malapata? Entonces ellos decían que el capitán Malapata y lo pegaban debajo de la imagen del capitán Malapata. Luego hay otra que decía, ayuda a un amigo con el corazón triste. ¿Quién puede ayudar a un amigo con el corazón triste y poderle dar felicidad y gozo? Solamente Jesús. Entonces colocaban el cuadrito debajo de la imagen de Jesús. También liderar una gran tripulación y pelear. ¿Quién podía hacer eso? Lo podía hacer el capitán Malapata. ¿Y quién podía traer paz y tranquilidad y hacer que el mundo le obedezca? Solamente Jesús. Entonces mencionaba a mis estudiantes que solamente Jesús, de tantos héroes que podemos escuchar en las historietas, solamente Jesús es el verdadero héroe, el hombre que ha tenido poder y que tuvo poder sobre el pecado en la cruz. Entonces ellos iban colocando aquí con pintura las huellas de su dedito, sus huellas dactilares y lo colocaban ahí. Y les decía que cuando nosotros aceptábamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos daba la identidad, teníamos la identidad en Cristo, el poder que solamente en Dios podemos obtener, el poder a través de las tribulaciones, que muchas veces nos sentimos decepcionados o problemas que no podemos solucionar solamente en Cristo. Y que a pesar de que tuviéramos tribulaciones, Cristo iba a tener el poder para controlar eso, darnos paz y salvar nuestras vidas. Y esa fue mi clase transformacional. Bendiciones.